Muy buenas, mis queridos estudiantes de educación multimedia. Vamos a trabajar específicamente en la profundización de nuestra herramienta Photoshop. En estos momentos, como ustedes pueden notar, tengo la imagen de una fotografía cuando estuve por allá en el lejano oriente. No mentiras, una fotografía que obtuve de internet. Como ustedes pueden ver, ahí tiene sus propios créditos de DreamStime. Y voy a extractar la imagen de la persona que se encuentra allí para realizar un fotomontaje y después ubicarlo, como ustedes van a poder observar, dentro de esta otra imagen. Y hacer un fotomontaje, hacer todo el trabajo de edición para que la imagen quede perfecta. Ustedes dirán, profe, pero ¿para qué vamos a aprender eso? Resulta que en todo el trabajo de edición que se realiza, ya sea para video, ya sea para carteles, para publicidad, para lo que sea, es indispensable poder tener dominio de estas herramientas. Entonces, muchas veces necesitamos superponer o extraer elementos de un lado al otro y hacerlos que se vean como si fueran propios de la imagen hacia la que la llevamos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Muy bien. Entonces, para arrancar, lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir qué es lo que queremos. En este caso, lo único que queremos es extraer a este caballero. Voy a resaltarlo por aquí con la herramienta de selección que tengo aquí a la mano. Y esta persona la vamos a extraer de toda esta imagen para poderla montar sobre el resto de la otra fotografía que les mostré hace un momento. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ya que lo seleccioné allí, que tengo el rectángulo tomado, voy a cortar. Entonces podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos ir a edición y encontramos aquí la opción cortar. O utilizar el método abreviado de teclado, como pueden ustedes observar acá, que es control X. Control más X. Entonces, voy a volver a seleccionar y voy a utilizar la opción control X. Listo. Como ustedes pueden notar, quité una porción de la imagen donde se encontraba él. ¿Cómo hago yo para agregar o para volverlo a rescatar o para poderlo editar más fácilmente? Porque miren, aquí yo lo saqué de una imagen global, pero yo quiero sacar extremadamente el puro personaje, la pura persona sin nada, nada, nada del ambiente en el que estaba. Entonces, lo primero que hacemos es crear una nueva área de trabajo o un nuevo entorno de trabajo. Lo podemos hacer de dos maneras, dando clic en archivo y clic en nuevo. O como ustedes pueden ver, el método abreviado control más N, que normalmente es el que yo utilizo, control N. Y aquí me aparecen las nuevas características como ya lo vimos en el video anterior. Ustedes pueden aquí determinar el por defecto. De una vez me configura el tamaño de la imagen correspondiendo a lo que se capturó y se guardó en el portapapeles. Entonces aquí yo le voy a dar OK, voy a dejarlo con transparencia, voy a dejarlo RGB porque vamos a trabajar solo en medios digitales, etcétera. Recuerden que los MYSK los utilizamos cuando vamos a trabajar con impresión. Listo, entonces, ¿qué hice aquí? Ustedes dirán, profe, pero usted abrió y de una vez quedó la imagen. No, mentiras, eso no es así. Yo utilicé el método abreviado de teclado que ustedes ya conocen, control V o control B chiquita, y con eso pegué la imagen. Dentro del área que, si ustedes se dieron cuenta, calzó a su perfección con respecto a la imagen. ¿Por qué? Porque, como les digo, el área de trabajo nueva toma las dimensiones según lo que tiene en el portapapeles. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Permítanme, voy a emplear un poco al 120 el zoom, como ustedes están viendo, para poder tener la imagen más grande y poder trabajar de forma más detallada. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo en el video anterior es diferentes herramientas de selección. Entonces, aquí tenemos la varita mágica, es una de mis preferidas. Entonces, aquí nosotros vamos seleccionando con un clic las superficies que él toma con similitudes y fíjense que me va quitando todos esos elementos de forma muy rápida y muy fácil. ¿Sí? Aquí yo voy quitando cositas y quitando cositas. ¿Listo?
Ahí ya quitamos la parte inferior que era de pronto lo más sencillo. Aquí nos vamos a ir por la parte de arriba a tratar de hacer también selecciones grandes, mayores, que nos ayuden a remover grandes porciones de lo que nosotros tenemos aquí dentro del área de trabajo, fíjense. Ustedes dirán, no, pues así eso rinde muchísimo. Sí, pero desafortunadamente no siempre funciona y en medida de que se vuelve más detallado el proceso, nos obliga a ser más precisos en las porciones y básicamente, como están notando, empieza a tomar porciones más pequeñas. Entonces aquí nosotros podemos hacer uso de la herramienta borrador. Aquí como nosotros no vamos a correr ningún riesgo, ustedes observen que aquí las propiedades de la parte superior de una vez cambiaron. Entonces voy a cambiar el tamaño del borrador pues para que el proceso de borrado me rinda un poco más. Si ven como de una vez el tamaño, la dimensión cambió. Y yo aquí ya puedo hacer borrados mucho más rápidos. ¿Yo qué recomiendo? Borren porciones, liberen el puntero del mouse, vuelven y presionan y así. Recuerden que con clic sostenido es que yo voy borrando. ¿Por qué razón? Porque es que si usted se espera a de pronto ya haber borrado todo y ahí sí liberar para que tome los cambios, en muchas ocasiones sucede que nosotros cometeremos errores, nos falla el pulso, que no estamos exceptos de eso, nos vamos un poquitico más allá, un poquitico más acá, borramos lo que no necesitamos borrar y nos toca corregir y eso implica que hayamos perdido el otro trabajo que se había hecho bien. Entonces por eso yo recomiendo que siempre a medida que vayamos borrando, vayamos liberando el clic del mouse para que asimismo nos vaya quedando el cambio que vamos realizando. ¿Listo? Entonces ustedes miran aquí y pueden observar que ya en mucho se borró, pero si ustedes revisan acá, ahí se alcanza a ver unos pequeños punticos que quedó de la eliminación que hicimos con la varita mágica. Entonces, ustedes pueden observar ahí, miren, ¿sí? Me fui 2 veces y 2 veces me quedaron errores en los pantalones. Listo, ya lo corregí y eso me facilita, imagínense, donde yo no estuviera haciendo como les digo. Me habría tocado empezar, quién sabe desde dónde, otra vez el proceso de borrado. Entonces, estos son consejitos para que ustedes los tengan en cuenta y así no se compliquen la vida cuando estén trabajando en esto. Muy bien. ¿Sí? Aquí el pulso a veces le falla a uno, el mouse no funciona de pronto como uno desea, etcétera, etcétera. Entonces se le va un poquitico más allá. Y si ven, aquí yo ya había organizado esta parte de la bota con mucha precisión. Y con un error que cometí allí me tocó volver a realizarlo. Entonces fíjense, aquí la cosa se pone más bonita porque aquí toca ser mucho más precisos para los procesos de borrados. Para no ir a cometer errores graves con la imagen. Muy bien. Listo. Aquí estoy tratando de ser lo más exhaustivo pues, posible para que la imagen nos quede bien trabajada. Aquí adentro, pues, ¿qué puedo hacer? Lo mismo, seguir trabajando con el borrador, solamente que reduzco el tamaño del borrador. Fíjense, aquí ya lo hice más pequeño, puedo venir acá, borrar más secciones de lo que está ahí pendiente por quitar, por eliminar. Ser un poco cuidadoso, que no se note mucho mis defectos. Bueno, no voy a ser tan, ay Dios, no voy a ser tan perfeccionista. Aquí el mouse no me está queriendo trabajar bien la superficie que estoy. Me vacila un poquito, pero bueno. Listo, digamos que ahí ya terminamos de eliminar todo lo que no nos era útil de la imagen. ¿Cómo me doy cuenta yo si todavía me faltan elementos? Aquí entonces volvemos a hacer uso de la herramienta Sony. Por ejemplo, voy a subir al 250% el acercamiento de la imagen. Y aquí sí me voy a dar cuenta de muchos aspectos. Por ejemplo, miren, aquí yo puedo venir y empezar a borrar detalles más cercanos que me van a facilitar mejor el trabajo. Miren, que cuando yo haga el fotomontaje no van a mostrar residuos que de pronto me van a hacer ver fea la imagen, poco realista. Uno trabajando con este tipo de cosas se puede dar cuenta de la precisión que hay que tener y de los detalles que hay que tener en cuenta cuando se hacen estos trabajos con imágenes.
Hace poco descubrimos un estudiante tratando de hacer un fraude con uno de los profesores del colegio a través de un fotomontaje. Y no puedo negar que tenía dominio de lo que estaba haciendo el estudiante que trató de actuar de esa forma tan fraudulenta, pero desafortunadamente muchos detalles, muchísimos detalles diría yo, que no se necesita un ojo clínico para poderlos descubrir. Lo sacaron y lo dejaron mal plantado frente al docente que lo descubrió. Pues el docente lo descubrió y sin embargo, al no querer ir a cometer alguna injusticia con el estudiante, me pidió el favor de que le revisara la imagen y era bastante evidente el fotomontaje. Y pues son cosas que hay que tener en cuenta. Además hay mucha información que dentro de las imágenes quedan y algunos creen que eso no se nota. No solamente en la imagen, en la información visible, sino otras cositas que se llaman metadatos que quedan archivadas dentro de la imagen en el momento de manipularla. Por más que usted guarde formatos y modifique y haga, generalmente tiende a quedar información que lo puede hacer quedar mal a usted o lo puede hacer ver como un fraudulento. Y eso es lo que nadie quiere. Listo, muy bien. Como ustedes pueden observar aquí rápidamente, por aquí me quedó un detallito que se confunde con la bufanda. Listo. Rápidamente aquí tratamos de hacer una edición, no es tan perfecta como me gustaría, pero pues ahí le hacemos. La idea no es alargarme tanto en este proceso porque ustedes necesitan es ver lo otro que es lo más interesante. Listo, muy bien. Ok, ya tengo la imagen recortada. Perdón, editada. Voy a volverlo al 100% como se encontraba para que veamos cómo quedó. 100%. Y observen, él estaba parado tomando una fotografía mirando hacia un costado en algún lugar. Y ese lugar es el que nosotros le vamos a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, yo voy a hacer una selección, ¿no? Aquí la forma más práctica sería utilizar los métodos de teclado abreviado. Pero ¿cuál es ese de seleccionar todo? En este caso, como tenemos transparencia hacia el fondo, no hay problema si seleccionamos todo. Entonces, si combinamos las teclas Control y A, observen que alrededor de la imagen, ustedes pueden notar alrededor de la imagen, se ven unos punticos que se mueven aquí por este contorno. Eso indica que tengo seleccionada toda esa área. Ahora le doy Control X y me voy a dirigir hacia la imagen del paisaje. Si ustedes observan, yo la tengo acá al 170% para que se vea mucho mejor. Y aquí vamos a poner a este personaje que vamos a fotomontar. Entonces, lo ideal es que siempre que vayamos a hacer cosas así, nosotros vengamos acá y creemos una nueva capa. Bloqueemos inicialmente la capa base, que es el paisaje en este caso, voy a poner el candadito. Y sobre la capa 2, para que no tengamos confusión en dónde vamos a dejar los elementos, voy a poner a mi fotógrafo. Fíjense que algunos detalles en el contorno se me escaparon. Y esos son los detalles que a veces lo divulgan a uno. Por eso les digo, lo hago a la carrera para que no sea fácil modificarlo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo seleccioné la imagen, perdón, me devuelvo, yo vine acá a la parte superior, si ustedes ven acá y acá, habilité estos chulitos. ¿Qué hacen esos chulitos? Que cuando yo seleccione un objeto, me muestre los puntos de donde yo puedo modificar el tamaño de la imagen de forma proporcional o desproporcionalmente. Entonces aquí yo necesito poner la imagen para que se vea como si este personaje estuviera ahí, ¿cierto? Como si fuera de esa foto. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a jugar con algunos aspectos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la iluminación que tiene el paisaje a la iluminación que tiene la fotografía que recortamos no es la misma. El personaje se ve muy amarillo, como con unos colores muy cálidos a comparación del paisaje que está en unos colores más fríos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar esa capa y mirar los canales. ¿Sí? Tenemos los colores de fondo. Vamos a ver dónde está. Listo. Entonces, fíjense aquí en los canales, ustedes ven que dice RGB, rojo, verde, azul. Entonces, en el caso de este azul, observen, si yo lo quito,
cómo queda la imagen y se parece ya más que esto fuera así, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos notar que necesitamos darle un toque de azul a este personaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, voy a volver aquí a capas. Nosotros podemos utilizar diferentes elementos, como por ejemplo, podemos darle aquí clic derecho, perdón, doble clic a este costado, de donde está el nombre de la capa. Bueno, siempre que nosotros modificamos un elemento que son de diferentes capas y le cambiamos sus proporciones originales, entonces observen que aquí aparece un chulito en la parte superior de la pantalla. Ese chulito me permite que tome los cambios que yo le acabo de dar y que yo ya pueda manipular los diferentes elementos. Entonces ahora sí le doy doble clic. Y aquí yo puedo empezar a trabajar diferentes aspectos de esta imagen. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver sombra interior, trazo, textura, contorno, biseles, resplandor satinado, superposición de colores, superposición de degradado, superposición de motivos, resplandor exterior, sombra paralela. Entonces observen lo siguiente, voy a empezar a trabajar con la sombra paralela, por ejemplo. Voy a darle clic ahí al chulito y si observan que apareció una sombra alrededor de él, pero si nosotros miramos la iluminación de la imagen, voy a mover esto un poquitico para acá, ustedes van a notar que las sombras hacia dónde va más hacia el costado de allá, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que empezar a mirar cómo voy a trabajar esa sombra y fíjense que en el panel, cuando le doy clic a la sombra paralela, ustedes pueden observar este panel. Aquí tengo ángulos, tengo opacidad, tengo una serie de elementos. Inclusive puedo modificar el color, por ejemplo, las sombras aquí son azulosas, entonces yo puedo dar clic acá y fíjense que aquí me aparecen diferentes colores, pero yo necesito es uno de aquí. Si yo salgo de ese cuadro de la paleta de colores, fíjense que mi puntero se convierte en ¿qué? En una herramienta que ustedes vieron por acá, que es la cuentagotas. Fíjense que quedó seleccionada. Entonces yo puedo venir por acá y hacer una muestra del color azul que quiero tomar para la sombra. Y fíjense que cómo cambió. Ahora, la opacidad yo puedo determinar qué tan opaco, qué tan transparente sea. Entonces, entre más hacia la palabra opacidad, más transparente es la sombra, más hacia la derecha, hacia el porcentaje, se hace más oscura. Pero lo mejor aún es que yo puedo manejar el ángulo. Fíjense, el ángulo de proyección de esa sombra. Miren, aquí voy a cambiar el ángulo. Miren, quedó para el otro costado. Si yo lo pongo hacia acá y si lo alejo, miren la distancia, voy a empezar a alejarlo. ¿Sí ven? Puedo cambiar la posición, el ángulo de esa sombra de nuevo. ¿Sí ven? Y puedo hacer que esa sombra empiece a parecer mucho más realista con respecto al objeto que tengo ahí. No, en este caso obviamente no se ve realista porque pues la corrí de donde está el personaje y ella debe más bien caer sobre el piso. Entonces, vamos a empezar a buscar cómo vamos a organizar esa sombra. Entonces, miren, vamos a darle la extensión, observen lo que sucede con la sombra. Vamos a darle tamaño, miren lo que pasa. Entre más tamaño, más se dispersa. Menos tamaño, pues se ve más nítida la sombra. Se ve como una silueta. ¿Sí? Entonces yo puedo determinar que sea suavizado o no. Puedo determinar si quiero contornos. Fíjense cómo se ve todo esto. Cada contorno. Entonces muchos estarán diciendo, uy, qué chévere, miren tan bacano que se ve, miren cómo cambia, o profe, ¿para qué tantas cosas de esas? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden colocar esa sombra y fácilmente tomar este elemento de sombra para realizar algún otro diseño con él. Y fíjense que puede quedar muy chévere. Vamos a volver al normal. Listo. Entonces, que el ruido, qué tan intenso es el ruido que quiero dentro de la imagen. El ruido es la forma como se dispersa el relleno ese. Listo. Ahora la capa que cubre es la sombra paralela, entonces yo puedo modificar eso.
Vamos a quitarle el ruido. Entonces fíjense que yo puedo también cambiar acá el modo de difusión que tiene la sombra. Entonces, por ejemplo, yo puedo darle a aclarar. Y fíjense cómo se que puso más clara. Puedo darle sobreexponer color. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí yo puedo jugar con muchos de estos elementos. Disolver. Normal. Oscurecer. Y yo puedo lograr que esto haga un sinnúmero de cosas que para mi beneficio pueden ser muy prácticos. Entonces yo puedo dejarlo así, darle una opacidad y voy a acercar la distancia de la sombra para que esto quede algo así. Miren. Entonces voy a dejarlo normalmente en superponer. O puedo escoger cualquier otra luz suave, luz fuerte, luz intensa. Miren. Si ven que cada una de las características que yo escojo, miren, por ejemplo, tono, desapareció básicamente. Pero yo puedo darle saturación y fíjense que aquí se alcanza a ver una sombrita como brillante de atrás. Puedo darle luminosidad, miren. Pero bueno, vamos a dejarlo como lo teníamos normalmente. Opacidad normal. Listo, voy a acortar la distancia de la sombra. Mm, Entonces, con esto nosotros podemos lograr efectos que nos hagan parecer que realmente la imagen está allí, ¿cierto? No que de pronto sea un montaje balurdo que no se nota bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo traerlo hacia acá con respecto a esta sombra o con respecto a estas otras y jugar con ese efecto que se está generando ahí. ¿Mm? Que no, profe, yo el efecto nos quedó mal, cambiémoslo, quitémoslo, ¿cómo hacemos? Entonces recuerden, tenemos aquí el panel de historia o si queremos retroceder solamente una tarea al tiempo, le damos control Z. Por ejemplo, ahí me lo reubico en el lugar que estaba, pero nosotros no queremos eso, queremos quitar la sombra, volvemos y le damos aquí. Si se dan cuenta, un pasito atrás y con eso ya eliminé la sombra. Volvamos a hacerla. Doble clic en esta área que está aquí al lado del nombre de la capa. Voy a sombra paralela o voy a... Ya aquí dependen los efectos que uno quiera, ¿no? Entonces le damos el color que queremos con respecto a esto. Le decimos OK. Vamos a darle un poquitico más de distancia como para que se vea más natural. Y vamos a cambiar un poco más el ángulo. No hacia arriba, sino más bien un poco más hacia abajo. Mucho. Entonces si de pronto a pulso no me es muy preciso, yo puedo ponerme en esa casilla y puedo, por ejemplo, decir 130 grados. Entonces ya quedó muy abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? No, bajémosla, 125 grados. Sigue quedando muy abajo, parece que estuviera parado en el aire. No nos sirve, el efecto que se genera es malo, no nos conviene. Entonces, le damos otro ángulo como por ahí de 70, de 80, de 90, de 100 grados, a ver. 100 grados ya está muy encima. Uy, perdón, es que 100 le puse 1000, 110. Entonces, ya démosle 150, 170, 180. Listo, ya quedó mucho mejor, ¿cierto? Inclusive yo creo que podríamos darle por ahí 195 para que nos quede un poquito más. Y podemos quitarle un poquito de opacidad.
para que no se note mucho en esta zona. Si ven que aquí se resalta, en esta zona se está resaltando demasiado, en esta parte de acá. Entonces, si queremos un buen efecto, nosotros tenemos que empezar a trabajar con respecto a todos esos factores. ¿Listo? Entonces, voy a reducir un poco más el tamaño. No, mentira, al revés. Voy a darle un poco más de tamaño, de tal manera que se disipe un poco. Y fíjense el efecto que estoy logrando. Ahora, vamos a darle OK, ¿listo? Voy a acomodar un poco más el muñeco, la imagen, perdón. Voy a reducir un poco el tamaño para tener una proporción mucho más efectiva. Listo, muy bien. OK. Vamos a darle aquí clic en el chulito para que nos quede el cambio. Y fíjense, hasta este punto el trabajo que hemos hecho no es complicado. Ahora, necesitamos empezar a afinar los colores de este personaje porque resulta que tiene que verse un poquitico más azul. Entonces, si ustedes observan aquí el panel de colores, yo puedo empezar a modificar esto aquí. Y aquí en la barra, en el costado izquierdo, donde están los colores, empieza a verse cómo se modifica el color si yo empiezo a mover acá. Pero realmente no me modifica para nada quién, la imagen. Entonces, nosotros aquí en esa imagen que hacemos, venimos aquí al menú imagen y aquí buscamos la opción de ajustes. Y empezamos a mirar acá en equilibrio del color. Y fíjense, tenemos los tres tonos. Tenemos cian, magenta y amarillo. Y entonces en el amarillo vamos a empezar a correrlo un poquitico hacia el azul. Vamos a correrlo un poco más. Y fíjense que la imagen ya se empieza a tornar más azulosa. ¿Listo? Voy a moverlo aquí en el cian un poquitico más a la izquierda. ¿Listo? Entonces, si me voy muy hacia allá, fíjense que se está tornando un azul muy brillante. Voy a devolverme un poco. Y fíjense que ya la tonalidad se parece un poco más. Vamos a ponerla un poquitico más oscura, no tan azul. Y entonces la imagen de la persona que está ahí ya nos da la sensación de frío, de que está en un lugar frío. Entonces fíjense que logramos hacer que se viera un poco más azul, ¿sí? Después de que se veía más cálido, es decir, estaba un poco más amarillo. OK, entonces, ahora, si él realmente estuviera de pie sobre esto, sus pies deberían de estar cubiertos por la nieve, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mover un poco esto de acá. Voy a hacer una selección de esta zona. Aquí voy a utilizar una herramienta de selección. Puede ser la herramienta lazo, puede ser la herramienta de marco elíptico. Inclusive podría utilizar estas herramientas de selección rápida. Vamos a ver que nos seleccione aquí esta parte así. Entonces, si se dan cuenta, aquí me está tomando una porción demasiado grande y no necesito tanto. Yo quisiera una porción más chica. Entonces, aquí esto no nos va a ser útil, a no ser que modifiquemos nosotros las características. Por ejemplo, aquí. Pero entonces lo que necesito es seleccionar algo más pequeño. Para no complicarnos la vida, vamos a hacer la selección con la herramienta lazo. Y yo lo que voy a hacer es empezar a tomar aquí y hacer que esto parezca que es una porción de nieve y que tiene ciertas características. Voy a copiarla, voy a darle control C. Bueno, me está diciendo que el área seleccionada está vacía. ¿Por qué? Porque no estoy seleccionando la capa que quiero modificar. Dense cuenta que el fondo nosotros le pusimos un bloqueo y fuera de eso no está seleccionada. Está seleccionada es la del personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa capa y vamos a ver si ahorita sí nos la permite copiar. Listo, ya no nos sacó ningún mensaje. Ahora la voy a pegar, fíjense. ¿Qué sucedió en las capas? Apareció una nueva capa. Si le doy clic acá,
ella debe mostrarme la selección, pero no la veo. Me tomo una selección de una capa transparente, cosa que no necesitamos. Voy a eliminar esta capa y vamos a volver a hacer la selección. Entonces voy a desbloquear, voy a quitar el candadito de esa capa. Voy a volver aquí con la herramienta lazo, voy a coger y voy a tomar como si esto estuviera así aquí. No, más largo, perdón, voy a volverlo a hacer. Necesito cubrir parte de las botas del señor, entonces tiene que ser un poquito más larga la porción, perdón, por el pulso. Voy a ir al menú de edición y aquí me aparece copiar o copiar y combinar. Vamos a darle copiar. Vamos a crear una nueva capa y ahí en esa capa vamos a ubicarnos y vamos a pegar. Vamos a ver, edición. Vamos a pegar la nueva porción, cosa que no estoy viendo. Vamos a quitar el ojito de aquí para ver si nos quedó. Sí, listo, ahí nos quedó. Entonces, por ejemplo, si se dieron cuenta, al quitar el ojito del fondo me está mostrando todo lo que está ahí debajo. ¿Qué voy a hacer con el borrador? Voy a quitar un poquitico de esta parte de acá donde me sobrepasé y listo, ya me queda y voy a hacerle un toquecito por acá. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Observen lo siguiente, que ese es el truco que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Entonces, voy a traer a este personaje hasta acá. Voy a seleccionar esto de aquí y voy a mover la capa de orden, que de esto les hablé yo la vez pasada, pero pues no pude hacer, no hice el ejercicio práctico. Voy a mover esto hacia arriba, de tal manera que la capa 3 pues quede en su lugar encima de la capa 2. Y fíjense, si yo muevo esto hacia acá, los colores se combinan. Y si yo muevo este personaje hacia abajo, ¿qué pasa con sus zapatos? Se empiezan a ver como si se hubieran enterrado, ¿cierto? Como si estuvieran tras la nieve. Súper, ¿cierto? Entonces voy a bloquear al señor, voy a bloquear la capa inicial con el candadito y ya voy a trabajar sobre la nieve que tengo aquí. Vamos a ver. ¿Listo? Y entonces observen, voy a dar doble clic en esta área para que me aparezca otra vez todo este panel, el del estilo de capa. Y vamos a empezar a utilizar una sombra. Vamos a utilizar la sombra interior, no, vamos a utilizar la sombra paralela. Pero entonces la vamos a poner de tal manera que no se vea tanto, ¿cierto? Porque aquí obviamente se ve muy feo. Fuera de eso tenemos que seguir trabajando el tono de azul que estamos usando. Y no necesitamos que se nos vea por todos lados, ¿cierto? Vamos a darle aquí OK. Entonces necesito empezar a manejar la sombra dependiendo de lo que estamos buscando. Un poquitico más por aquí. Y fuera de eso voy a distanciarla un poquitico. ¿Sí? Listo. Entonces fíjense, ahí uno dice, wow, sí, chévere, pero entonces miren ese efecto que está quedando acá en la parte de aquí, ¿cierto? Entonces eso es un detalle que nosotros podemos manipular fácilmente. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar la sombra y puedo jugar con ella. ¿Sí ven? Hacia dónde la moví, cómo la acomodé. Yo quiero la sombrita, es como por acá, esta sombrita aquí, como que se vea que está aquí con los zapatos, pero como que no tanto, etcétera, etcétera, miren. ¿Sí? Voy a, ¿qué? A modificar el tamaño para que no se vea tanto. Y ahora lo que voy a hacer, y observen lo siguiente, voy a darle OK. Voy a volver a esta capa 1, voy a bloquear las otras. Voy a bloquear esa y voy a bloquear la de arriba y voy a trabajar ahora sobre esta capa. Sobre esta capa. ¿Listo? Y voy a hacer un recorte más grande. Entonces aquí ya puedo utilizar esta herramienta si quiero esta rectangular o la elíptica. Y voy a tomar una porción, perdón, control D para deseleccionar. Voy a tomar una porción aquí de la nieve. Y fíjense el truco que voy a hacer. Voy a copiarlo otra vez. Entonces
Puedo hacer control C o edición, copiar. Voy a generar una nueva capa. Y esa capa la voy a poner aquí, encima de la capa 3. Y en esa capa voy a pegar lo que acabo de copiar. Listo. Y entonces observen lo que voy a hacer. Voy a modificar el tamaño de esa capa. Listo. Aplicar. Es más, voy a correr esto un poquitico más hacia acá para que no me genere lo que me está provocando ahorita. Y mejor aún, voy a coger con el pincel, voy a tomar una muestra de color correspondiente a estos visos de por acá. Y con el pincel voy a tratar de darle a esta capa con unos trazos muy delgados del lápiz de tipo aerógrafo. Y voy a cambiar el tamaño, hacerlo mucho más pequeño. Y voy a empezar a trazar como unas especies de sombras para matizar un poco los efectos. Bueno, me quedaron muy gruesos. Voy a deshacerlo, voy a volverme hasta acá, hasta aquí. Voy a hacerlo todavía más angosto, más pequeño. Y fuera de eso, el pincel que voy a utilizar va a ser este, que está un poco difuso y eso me sirve para tratar de darles unas texturas a esto y ocultar unos detalles. Y tratar de hacer que parezca más natural. Bueno, aquí ya empezó a perder la naturalidad. Esto se suponía que estaba muy plano, pero aquí ya estamos empezando a hacer la sensación. Este último voy a borrarlo. Y voy a borrar este otro, este de aquí. Porque voy a redimensionar la pluma, el borrador, perdón. Ah, no, mentira, es la pluma, sí. Y voy a hacer unos trazos más pequeñitos por acá. Que sean menos evidentes y que no me le hagan perder la naturalidad a lo que yo tengo acá. Listo. Listo. Y ustedes pueden observar que pareciera que el tipo estuviera parado ahí sobre la nieve. Ah, mentiras, estoy desborrando. Qué pena. No me di cuenta que no había cambiado la herramienta. Ustedes pueden notar aquí que con el pincel más chico, voy a reducirlo un poco más, puedo lograr que el efecto sea mucho más natural. ¿Sí? Y da la sensación, y ahora si yo quiero lograr esa sensación en otros lados, puedo hacer el mismo truco, puedo manejar los colores, aquí me quedé ya muy delgadito, voy a subirlo a 2 píxeles, ya queda más grande, se nota un poco más. ¿Sí? ¿Listo? Y hemos logrado un fotomontaje casi que realista. Obviamente si ustedes acercan la imagen, observen, vamos a aumentar el zoom a un 300%. Aquí empezamos a notar algunos detalles del contorno de la imagen pues que me quedaron en el momento de recortar y eso es lo que hay que evitar que quede para que el montaje nos quede muy bueno. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que debe suceder? Ustedes van a hacer un fotomontaje de nuevo con una fotografía de ustedes. Van a elegir el paisaje que deseen, cálido, árido, seco, húmedo, playa, bosque, lo que ustedes deseen.
Y una fotografía de ustedes de cuerpo completo, obviamente pues tienen que tratar de que el atuendo con respecto a la fotografía de fondo, o sea, la imagen donde van a hacer el montaje, sean muy acordes, ¿no? Pero tampoco quiere decir que tanto caballeros como niñas me vayan a poner fotografías en traje de baño, sin buzo, ni nada por el estilo, ¿no? Pueden ser chorcito, blusita y cositas así, porque es que eso de pronto nos puede generar inconvenientes tanto a ustedes como a mí como docente, ¿listo? Entonces, muchachos, chicas, eh, espero haya quedado claro cómo se realizó todo este proceso. Les dejo este video para que ustedes puedan comprenderlo. Cualquier duda voy a estar disponible para atendérselas. ¿Listo? Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Ah, bueno, antes de cerrar, aquí guardamos el archivo, lo mismo. Archivo, guardar como, le damos el nombre del proyecto. En este caso, pues yo lo guardé como sin título 1, pero ustedes pueden ponerle, bueno, voy a cambiarle el nombre. Foto, bueno, en español hagámoslo. Fotomontaje, en este caso nieve, ¿no? Ustedes pueden y le dan guión y le ponen su nombre. Digamos José Ángel Trujillo. Y listo, en este caso yo no los voy a confundir porque pues solo tenemos un curso de la técnica de décimo, entonces ahí no hay confusión. Y le dan guardar, listo, quedó guardado. Aquí les pide que si desean maximizar la compatibilidad, démosle que sí, que ok. Listo. Y para pues que me hagan el envío, me envían los dos archivos, recuerden eso. Entonces ustedes van y le dan archivo, guardar como, vienen aquí, le dejan el mismo nombre, pero entonces aquí en el formato, le cambian el formato por un formato JPG o PNG. Yo prefiero mucho el PNG porque si manejo transparencias, él me las conserva y ahí no me genera ningún inconveniente. Y le da a guardar. Y listo. Se guardan los dos. Aquí dice que compresión, que menor, lento, entrelazar. Entonces esto es para la calidad de la imagen, cómo se va a guardar. Le damos OK. Listo. Entonces voy a mirar mi galería, voy a ir a documentos, perdón, documentos. Y aquí está la foto, miren, fotomontaje nieve. Y miren cómo quedó. Ahí la estamos viendo, ya la imagen final en formato PNG. Observen que se ve muy natural. Obviamente, pues aquí lo hicimos con mayor afán, con más rapidez y pues hay cositas que no quedaron, que digamos que estilo, pero fíjense que tan rápidamente que lo hicimos y se alcanzaron a notar unos detalles. Esto ya empieza a ustedes a ganar habilidad a medida que ustedes vayan trabajando con la herramienta y se vayan dando cuenta de las utilidades que tienen cada uno de los elementos. Profe, ¿y para qué estamos viendo esto? Porque ustedes van a tener que aprender a editar las imágenes y las fotografías que manejamos en el colegio para lo del proyecto de su práctica productiva. Entonces ustedes son los que se van a encargar de la edición de las fotografías de los diversos eventos que se realicen en el colegio, que ya cuando volvamos otra vez a las aulas y estar en la presencialidad, pues vamos a tener otra vez izadas de bandera, visitas de otras entidades y todo eso se debe documentar con fotografías y video. Y esa es la labor fuerte que ustedes hacen. ¿Listo, chicos? Espero les haya gustado. De nuevo, cualquier duda ya saben cómo me contactan. Que estén muy bien. Chao, chao.